cuota de la universidad no la pueda afrontar, pueda estudiar y pueda ser un profesional? ¿Sí o no? Matías Urt, un gusto, economista, una de las personas más lúcidas además en la Argentina, socio de INVEC, consultora económica. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cómo andan? Hola Paulino, Julieta, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tenés alguna opinión sobre el tema universitario? Sí, varias. Creo que se mezclan permanentemente dos cosas diferentes, que son cuánto nos gusta el enfoque o las ideologías que están dentro de las universidades con una cuestión meramente presupuestaria. Y para mí son dos discusiones que hay que dar por separado. De hecho, el gobierno podría dar, si quisiera, su batalla cultural, por un lado, pero por otro lado garantizar un funcionamiento correcto. Y el tema de la auditoría creo que no, nadie puede estar en contra, excepto quienes estén haciendo algo malo dentro de las universidades, pero no puede ser tan difícil auditar una universidad. O sea, sí, evidentemente el tema va mucho más allá y no es y se confunde y se busca adrede confundir la discusión permanentemente entre ideología, presupuesto y auditoría de ese presupuesto. No puede ser tan complicado hacer una auditoría y claramente el gobierno necesitó en este tiempo de utilizar también al presupuesto universitario dentro de todas sus partidas del ajuste fiscal. Entonces claramente hay ahí una afectación del funcionamiento a través de un ajuste fiscal que de nuevo puede ser correcto y puede ser que las universidades también tuvieran que haber entrado en ese ajuste fiscal. Pero digamos, pongamos la discusión sobre la mesa, digamos, qué presupuesto tienen las universidades, con qué presupuesto el gobierno cree que las universidades se podrían manejar a partir de ahora, y repartámoslo correctamente. Bueno, me parece que me hace acordar en cierta medida a la discusión con el Garrahan, cuando en su momento te decían, no, bueno, es el tema de la cantidad de gente en el Garrahan que está pero que no trabaja, y cuando uno miraba, el problema no son los residentes, decía el gobierno, y cuando uno miraba el mayor ajuste había caído sobre los residentes, y la parte administrativa y de la burocracia del Garrahan se había mantenido constante, es decir, había subido con la inflación. Entonces me parece que muchas veces la discusión va por un lado y lo que hace el gobierno en efecto va por otro. Matías, buenos días. Ustedes, entiendo, están trabajando sobre la radiografía de la mora en las familias y en los hogares. ¿Tenés información actualizada sobre ese tema? Sí, o sea, manejamos la información que medianamente tenemos todos los colegas en las consultoras. La mora en el sistema financiero tradicional está acercándose al 12%. El último dato es 11,3%, pero más o menos viendo cómo se venía comportando en los últimos meses, proyectamos que siga creciendo, además por la información que vamos recibiendo de los propios bancos antes de que lo publique el Banco Central. Lo más probable es que la mora encuentre techo quizás hacia mitad de año. O sea, todavía vamos a tener abril, mayo, junio de suba de la mora en las familias, así que podríamos estar en la zona de un 12, 13 o por ahí por ciento hacia mitad del año. Y en el sistema, digamos, no regulado por el Banco Central, una mora bastante más alta, con algunas compañías que están arriba del 25 o 30%. Todo para las familias. La mora en las empresas en ningún caso llega a estos niveles, están bastante más abajo, no llegan ni siquiera a un 5%. Así que me parece importante tenerlo en cuenta porque un poco te dan información de dos cosas diferentes. La mora en la familia claramente es un reflejo de un cambio en el funcionamiento de la economía, donde la sociedad venía muy acostumbrada a tomar créditos que se licuaban, que eso dejó de pasar, complementado con una dinámica de ingresos reales, es decir, de salario real, que no fue la esperada. El otro día hablaba con gente de un banco del interior del país y decía, la verdad es que nosotros el año pasado le dimos crédito a muchas familias con una proyección de recuperación del poder adquisitivo que hoy no se está corroborando. Entonces le prestamos dinero a gente que hoy no lo puede devolver porque su salario no evolucionó como nosotros proyectábamos. Y la aceleración de la inflación de los últimos meses le disminuyó la capacidad de consumo y la capacidad del ingreso disponible a esas familias, y esas familias hoy no pueden devolver el crédito. Entonces eso, digamos, por un lado es una realidad y es algo que está afectando muy fuertemente, pero también me parece importante decir que la mora de las empresas está bastante más baja, porque eso significa que estamos lejos
de una crisis sistémica del sistema financiero. Si el sistema financiero estuviera con un nivel de mora alta, tanto en familias como empresas, ya estaríamos hablando de la probabilidad o la posibilidad de una crisis financiera. Bueno, hoy no estamos en esa situación. Sí, interesante. Y te quiero preguntar también por la licitación de deuda en pesos y en dólares, que a partir de hoy vamos a conocer en función de si hay aval para colocar toda esta cantidad de pesos y nuevos bonos en dólares, o si el mercado no está apto para tomar más deuda de todo lo que ya se ofreció desde que empezó el año. Bueno, digo, cada vez que hay una licitación de deuda, digamos, lo seguimos muy de cerca, no tanto para saber si el mercado está dispuesto o no a seguir financiando al gobierno, sino también a qué tasa está dispuesto, porque el mercado siempre va a encontrar una tasa a la cual esté dispuesto, excepto en momentos de muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad, y el gobierno lo que debe conseguir es poder ir haciendo ese rollover de la deuda en pesos a un nivel de tasas cada vez más bajas. ¿Por qué? Porque en teoría la tasa de inflación debería desacelerar en los próximos meses. De hecho, a nosotros nuestra medición para el mes de abril pasamos del 3,4 del INDEC a un 2,7 que nos dio a nosotros. La Ciudad de Buenos Aires salió con el 2,5, o sea que probablemente estemos iniciando, o al menos hayamos visto una interrupción de ese proceso largo de 10 meses que arrancó en mayo del año pasado con suba de la tasa de inflación. Si el mercado cree en esa dinámica de que la tasa de inflación mensual va a ir bajando hacia adelante, no solo debería estar dispuesto a financiar, a seguir financiando al Tesoro, sino a hacerlo a una tasa de interés más baja de acá en adelante. El gobierno viene utilizando hasta el momento las licitaciones de deuda del Tesoro, no solo como un mecanismo de financiamiento, sino también como un mecanismo de absorción de los pesos que el Banco Central emite cuando compra reservas. O sea, hasta el año pasado el gobierno decía: no vamos a comprar reservas porque comprar reservas implica emitir pesos y nosotros no queremos emitir pesos bajo ninguna circunstancia y bajo ningún argumento. Eso cambió en diciembre del año pasado y en el discurso y en efecto arrancó a cambiar el 2 de enero de este año, cuando el gobierno empezó a comprar, el Banco Central empezó a comprar dólares y a acumular reservas. Viene comprando una gran cantidad de dólares, acumulando bastante menos. Ha acumulado 4.000 millones de dólares aproximadamente desde enero hasta acá. De los 7.600. Pasamos de reservas negativas de... Pues si compró 7.600. Claro, compró 7.600, pero acumuló 4.000. Entonces, siempre que damos la discusión del tema de la acumulación de las reservas, hay que tener en cuenta las dos cosas, porque lo que el mercado quiere ver para terminar de estar tranquilos ante un eventual shock en el futuro es que el Banco Central reconstituya su stock de reservas internacionales netas y que no dependa cuando pueda ocurrir una nueva corrida o una nueva caída de la demanda de dinero, como le suele decir el gobierno, que no tenga que recurrir a un nuevo rescate o a utilizar los dólares que en realidad son los encajes de los depositantes del sistema financiero en el Banco Central. Entonces el gobierno, el Tesoro está utilizando las licitaciones de deuda también como un mecanismo de regulación monetaria para decidir si los pesos que el Banco Central tira a la calle cuando compra reservas los deja circulando o no los deja circulando. Bien. Matías, por último, ¿qué perspectivas tenés para este 2026 en términos de inflación, en términos anuales, crecimiento económico y tasa de desempleo? ¿Cuáles son las proyecciones? Mira, nosotros yendo concretamente a los números, tenemos proyectado 30 de inflación para el año, que es una caída de la inflación muy modesta respecto de la del año pasado, pero que nos parece que a veces que cuando uno analiza la historia de un montón de otros países, los procesos desinflacionarios suelen ser más lentos que lo que este gobierno quería llevar a cabo. O sea que a nosotros que la inflación de acá en adelante baje lento no nos parece necesariamente un problema. Actividad económica con un crecimiento de 2,5%, 2,5%. Hoy diría que estamos en los niveles más conservadores de crecimiento económico. Correcto. El gobierno espera bastante más, el REM espera un poco más, pero nosotros creemos que la heterogeneidad sectorial que tiene la economía argentina va a seguir... O sea, vas a tener sectores que van a crecer al 5, al 8, al 10%, pero hay sectores que van a seguir al 0. Y probablemente haya rubros dentro de algunos sectores que van a seguir negativos. ¿Por qué? Porque Argentina no solo está viviendo un momento de estabilización económica o de intento con un programa de estabilización económica, sino que además está viviendo un cambio estructural de su matriz productiva. Estamos cambiando los sectores que lideran el crecimiento y en ese cambio
hay perdedores que van a seguir siendo perdedores. Entonces, cuando uno hace el promedio de todo eso, de lo bueno y de lo malo, del interior que crece un poco más y del conurbano bonaerense que crece menos o que incluso se sigue contrayendo, estamos en esa zona del 2,5%. Y asociado a ese 2,5%, probablemente una tasa de desempleo que algún puntito más crezca. Para poner grandes números, el gobierno de Alberto Fernández terminó con una tasa de desempleo de entre el 5,5% y el 6%. Hoy el gobierno de Milei tiene una tasa de desempleo del 7,5%, o sea que alguien podría decir, che, ya subió 2 puntos el desempleo o subió 1,5 puntos. Sí, es cierto, está subiendo. No es una tasa de desempleo de crisis del mercado laboral. Yo siempre que hablo de esto digo, no nos olvidemos que Argentina llegó a tener niveles de desempleo del 16%, del 18% o del 20%. Hoy estamos en 7,5%. Con esto no quiero minimizar la situación del desempleo, pero Argentina sigue sin tener hoy un gran problema de desempleo y sigue teniendo un problema en el mercado laboral de generación de ingresos. La gente tiene empleo, pero tiene empleos de mala calidad y de mala productividad que no le permiten llegar cómodos a fin de mes, por así decirlo. Pero todavía no estamos viendo un escenario de desocupación masiva, a pesar de algunos, digamos, de las noticias que van saliendo de reducción del empleo. Te mando un enorme abrazo, has sido muy generoso y muy gentil. Cuídate mucho, termina bien la mañana. Abrazo para ustedes. Matías Zurt, con nosotros, 9:32. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La batería es William. Mi batería es William. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestra